En esta tarde vamos a conversar de la realidad de los pequeños productores de leche en el Ecuador. ¿Cómo está la situación? Saludamos ya a Francis Abad. Él es presidente de la Confederación Nacional en el Ecuador de Pequeños Productores de Leche. ¿Cómo está usted, don Francis? Un gusto a los tiempos conversar. Bienvenido a Estéreo Llagos. Gracias, don Bolívar. Un saludo a toda su audiencia y para nosotros siempre es un gusto pues que podamos difundir los problemas que tenemos para conocimiento de la ciudadanía y más aún ahora en este espacio en donde quienes nos escuchan son nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Así que gracias a su invitación, don Bolívar. Habíamos conversado en algunas ocasiones, señor Abad, con usted, la situación de la leche. Ahora mismo, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido acuerdos, avances? Había el tema del contrabando, en fin, vayamos por partes. ¿Cómo está la situación de la leche para los pequeños productores? Tomando en cuenta, ¿por qué? La invitación a usted también, porque esta radio la escuchan en Llagos, en Chunchi, en donde ahora es una zona ganadera y es en donde nosotros tenemos la cobertura. ¿Qué podemos decir de la realidad de los pequeños productores de leche? Bueno, el tema de la realidad sobre el productor pecuario, sobre el productor agrícola, sobre el tema de la leche, básicamente es bastante grave, es bastante complicado. Nosotros tenemos algunos problemas ahí que tenemos que ir superando y de hecho estamos planteando salidas, ¿no? Pero nuestros principales problemas son, primero, el contrabando. Realmente el contrabando es uno de los gravísimos problemas porque no podemos competir con condiciones desleales, ¿no? Entra de Colombia, entra de Perú, básicamente cualquier cantidad de animales, producción agrícola, sin ningún tipo de control. Entonces, esto básicamente ha venido a perjudicar enormemente el mercado. Pero en lo concreto con los productores de leche, nosotros hemos venido planteando soluciones concretas al gobierno y hemos avanzado bastante porque luego del acuerdo interministerial que prohibió el uso del suero de queso, nosotros tuvimos una época maravillosa, unos meses que pudimos darnos cuenta que teníamos la razón porque se recuperaron los precios, porque pudimos vender nuestra producción, porque estábamos recuperando la normalidad y la calma. Esto fue exactamente desde septiembre 20 del año 2019 que se firma el acuerdo interministerial hasta el 15 de mayo del año 2020, en donde comienzan nuevamente los problemas. Nosotros competimos, lamentablemente, en una forma desleal, como lo decimos, con el suero de queso. Por ser un producto absolutamente barato frente a la leche, por ser un producto al cual con combinaciones y ante la falta de control ponen a circular el suero líquido. Entonces, esta competencia desleal, porque los industriales, hay una parte de la industria desleal que compra en 2 centavos el litro, ¿no es cierto? Entonces, frente a los 42 centavos que cuesta el litro de leche que ofertamos nosotros, se inclinan siempre por la materia prima más barata, sin importarles la salud del consumidor y sin importarles el perjuicio que vienen ocasionando. Esta lucha la hemos planteado, anunciamos una gran movilización para el mes de diciembre, para el 17 de diciembre íbamos a hacer una gran movilización a nivel de 5 provincias, pero luego el viceministro de Agricultura y Ganadería, el ingeniero Edi Pesantes, nos invitó a conversar. Y en ese diálogo, pues acá le manifestamos que nosotros lo único que queremos es atención a nuestros problemas, que lo único que perseguimos es solución a nuestros problemas. Entonces se visualizó la petición que estábamos haciendo y ellos se comprometieron a darle viabilidad a un instructivo que era nuestra lucha. Un instructivo que obligue a varias instituciones públicas a trabajar en la recuperación de nuestro mercado y a quitarnos tanta telaraña con la que estábamos ahí problematizados. Entonces,
Esto tenía que entregarse el día 15 de enero, es decir, esta semana, perdón, la semana anterior, el 15 de enero, exactamente el viernes, era el plazo que el gobierno nos había dicho que nos iban a entregar ya los instrumentos para poder trabajar. Y precisamente el día de ayer, 19 de enero del 2021, tuvimos esta conversación con el viceministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ingeniero Eddie Pesantes, y el subsecretario de Ganadería, el ingeniero Bolívar del Hierro. Entonces, ellos nos han indicado que esto va, que se acoge nuestra petición, que se va a trabajar en mesas de control ya diseñadas estrictamente para el control, que aquí entrarían todas las instituciones que hemos planteado, tienen que entrar, básicamente el Consejo Provincial de todas las provincias, porque son ellos los encargados de dar los permisos de licencias ambientales, cuando son desechos líquidos los que regresan a la naturaleza, exactamente lo que está pasando con el suero. Ingresa el SRI para determinar a quienes compran la materia prima y cuánto están pagando, porque el problema es que la industria paga lo que le parece. Cuando nosotros tenemos precio de sustentación, que es 42 centavos, que nos permite más o menos mantener la actividad, ¿sí? Y pese a que hay un artículo del Código Orgánico Integral Penal que penaliza el pago por debajo de este precio. Yo Pese ahí a quiero todo. preguntarle algo para entrar en el detalle de cuáles serían o cómo trabajaría el SRI y los GATS provinciales. ¿Cómo está el precio de la leche en el Ecuador? ¿Cuánto le cuesta al pequeño, al que tiene sus dos vaquitas, a él, a cómo le pagan y luego cuánto se transforma esto por intermediarios? Ya, más o menos producir un litro de leche está contabilizado en 32 centavos, entre 32, 34, 36 centavos, dependiendo de su capacidad de producción, ¿no es cierto? Porque hay una serie de gastos que hay que hacer, hablamos del mantenimiento del mismo animal, hablamos de los balanceados, hablamos del mantenimiento de pastos, hablamos de cercas, hablamos de todo esto. Este estudio lo ha hecho ya el Ministerio de Agricultura y Ganadería y por eso al establecer un precio de costo de 32 centavos determina una ganancia para el productor de apenas 10, 8, 6 centavos. Entonces, eso es lo que defendemos, nuestro margen de utilidad, porque todo es caro. Acá en el país, un balanceado 22 centavos, 20, el más barato 18, 17, ¿no es cierto? Abonaduras, fertilizantes, todo lo que se necesita para poder producir un litro de leche es absolutamente caro. Lamentablemente, créditos en la banca se nos ofrecen todo el tiempo, pero terminamos pagando al 22%. No hay condiciones realmente en nuestro país de poder echar a producir como debería ser realmente el sector agropecuario. Entonces, eso es lo que realmente cuesta. Por eso es que cuando nos pagan por debajo de los 42 centavos, a nosotros nos están invitando realmente a la quiebra. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, hoy por hoy, los precios descendieron de 42 centavos, descendieron a 28, don Bolívar. Descendieron a 28 y esto generó angustia, desesperación. En algunos sectores toparon los 26 centavos. Entonces nosotros tuvimos que reaccionar frente a esto, empezamos a organizarnos nuevamente, llamamos a nuestros compañeros a estar pendientes, empezó una gran movilización, empezamos a exigir mesas de control y en estas mesas de control, con la salida de algunas instituciones, empezamos a acercarle al suero, el suero otra vez se empezó a retirar y el precio empezó a flotar nuevamente. Entonces este jueguito del gato y el ratón tiene que terminarse, es decir, apenas nosotros nos confiamos, pasan 5 o 6 meses y regresan, porque es el mejor negocio. Este momento es del oro blanco para mucha gente. ¿No Invierten. hay confianza o no hay confianza con las autoridades del gobierno actual? Hay que tomar en cuenta de que las autoridades estarán hasta el mes de mayo. ¿Respetarán? ¿Se va a firmar algún documento que respeten estos diálogos? Porque tomamos en cuenta, hace 2 años, ustedes en La Tacunga tuvieron el ofrecimiento del gobierno nacional en donde ustedes de alguna manera sacaron ventaja, se puede decir. No ventaja, se cumplieron algunos de los requerimientos, pero de ahí para acá ha sido un ofrecimiento que no les han cumplido. ¿Tienen compromiso ahora las autoridades
¿Son confiables las mesas de trabajo que están emprendiendo? Ya, las autoridades del MAG, mal haríamos en decir que ellos nos están incumpliendo. Las autoridades del MAG han hecho su esfuerzo, pero lamentablemente aquí somos víctimas de otras instituciones. Por ejemplo, el momento en que ARSA, que depende del Ministerio de Salud, no cumple con su trabajo de hacer un control sanitario de los productos que se ofertan al consumidor, entonces ahí es en donde comienzan los problemas. ¿Sí? El momento en que otras instituciones, por ejemplo, como le decía hace un momento, el Consejo Provincial no se preocupa de las licencias ambientales, entonces sí nos generan problemas. El momento en que el municipio no controla la legalidad de los negocios que se ponen alrededor de esto, entonces nosotros empezamos a entender que esto es tierra de nadie, ¿no? Y con los problemas que esto nos genera. Entonces, acá la única solución es que varias instituciones entren a trabajar. Entonces, por ejemplo, el contrabando. Todos los días sabemos que en Colombia el litro de leche está en 29 centavos, en 30, que esta pobre gente también compite contra el mercado común, con leches extranjeras, con leche en polvo, que la producción en Colombia está problematizada. Entonces, ellos se les ha dado por meterse acá, por meter el producto para acá. Entonces tenemos una aduana que no controla, tenemos una aduana que ha fracasado en este objetivo y esa institución tiene que revisarse, porque si no son capaces de detener el contrabando, ¿no es cierto?, de los productos agropecuarios, entonces yo pregunto, ¿para qué están? Están generando la quiebra del sector. Y nosotros alrededor de eso también hemos hecho planteamientos, ¿sí? Y creo yo que la voluntad de las autoridades del MAC existe, pero lamentablemente no es suficiente. Y por eso es que nos vemos abocados a pedir la participación de otras entidades más para que mancomunadamente podamos sí enfrentar el problema de una forma determinante. Ahora, ellos nos han ofrecido, estamos hablando de que estamos ya esta semana terminando el 23, esta semana, la siguiente se acaba el mes, y la que viene, la primera semana, se tiene que dar ya la primera reunión, ya en el sentido de que inician los controles para todas las instituciones. Entonces, en ese plano estamos, en esa espera estamos, que participen aquí 8 instituciones y esas 8 instituciones pues podamos definitivamente decir que se ha cumplido el acuerdo interministerial 177 y que esto no ha sido un engaño ni un contenta bobos para los productores. Eso es la posición. Los consejos provinciales y los GATS cantonales conocen de esta realidad en la que se encuentran los ganaderos. Ellos son los más cercanos, pero a lo mejor no conocen lo que está sucediendo. Ustedes a lo mejor tienen diálogos con GOPE, que se relaciona con los consejos provinciales, o la AME, que se relaciona con las municipalidades. ¿No sería mejor topar de instituciones para que ellos den las directrices a sus asociados, a sus afiliados? Bueno, entendemos que el MAG, el ministerio dentro de su trabajo, es lo que, dentro de lo que nos ha ofrecido hacer, es justamente lo que nos va a presentar la primera semana del mes de febrero. Es decir, aquí en estas mesas de trabajo tiene que estar el Consejo Provincial de cada una de las provincias. En las provincias en las que nuestra organización ha incidido, que es Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas, en estas provincias los consejos provinciales han estado convocados a las sesiones. Unos consejos provinciales han venido cumpliendo y otros realmente nos han dado la espalda. Pero consideramos que esto tiende a que ellos entiendan que necesita el sector un apoyo importante, porque caso contrario, pues la situación es desesperante, ¿no? Y caso contrario, pues lo que nos están llamando es nuevamente a las calles, a la protesta y a la presión social. Eso es lo que hemos querido evitar, pero si no nos queda otro camino, estaremos ahí para la denuncia ante la ciudadanía y pedir el apoyo de la conciencia social y que esto se vaya solucionando. Productos agropecuarios que entran por las fronteras libremente, la aduana no abastece, entra la papa, entra la cebolla, entran frutas desde Chile.
¿Cómo puede sobrevivir el pequeño productor? La aduana no sirve, los controles de policía, militares de la aduana no sirven. ¿Cómo controlar esto? Porque hace tiempo, y usted conoce de aquello también, y vamos a hacer un paréntesis, porque esto no es el tema de la leche, pero estamos hablando del contrabando. Los paperos, la Asociación de Paperos de la provincia de Chimborazo, querían controlar, pero les dijeron que no pueden controlar ellos. ¿Cómo controlar el contrabando cuando por las fronteras no es que pasan cajas, pasan miles de cajas y trailers llenos de frutas y de abastos, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Nosotros tenemos un planteamiento que es el siguiente, que nos permitan hacer control al control. Es decir, nosotros no podemos decirle a un carro pare y qué lleva usted, porque no tenemos esa autoridad. Pero sí como ciudadanos, bajo el control ciudadano, podemos en cambio ver cómo trabajan los funcionarios de la aduana. Entonces, que nos permitan veeduría ciudadana en los cuarteles, pero por periodos largos, no por 3, 4 días, sino realmente quedarnos ahí bajo la veeduría ciudadana por lo menos 6 meses. Necesitamos poner cámaras en estos lugares para ver qué es lo que pasa, porque dicen que el contrabando pasa por las montañas, pasa por las trochas, y eso es falso. Aquí el contrabando entra, por ejemplo, en ganado. Nosotros tenemos contabilizado que más o menos entran 50 a 100 cabezas de ganado casi diariamente. Estamos seguros que la carne, ¿sí? En la gran mayoría de la carne que se está consumiendo, que se procesa en el país, es carne de Colombia. Estamos casi seguros, porque si no entrara el ganado colombiano, posiblemente hasta en el país fuéramos deficitarios en carne, en vacunos, pero no le dan la confianza y la seguridad al ganadero que está engordando animales, que está en la ceba de los animales, en la crianza de los animales, no se le da la confianza porque el momento de las ventas viene carne de afuera, no se puede vender, se queda cogido los animales y vienen las quiebras. Entonces, no hay cómo, no hay condiciones para que los productores produzcamos en tranquilidad, producto de esta competencia desleal. Hoy están entrando animales en cantidades por el oriente. Esa es la vía que han cogido hoy por hoy. Por Están San Miguel, entrando igual por la frontera de Colombia, sí. por San Miguel, ¿no? Así es, por San Miguel y por el puente de Rumichaca también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, los aduaneros, los señores aduaneros, aducen que están controlando, pero cómo explicamos entonces que en los mercados estemos saturados de producto colombiano y producto peruano? Entonces, entendemos que la falla está en el control y por eso estamos planteando control al control, veedurías ciudadanas, ¿no es cierto? Creemos que aquí, por ejemplo, podríamos involucrar a los estudiantes universitarios de comercio exterior, ¿no es cierto? Que parte de su actividad académica sea por turnos, igual con nosotros, es decir, nosotros no es que estamos mandando a alguien a que nos den haciendo, vamos a estar ahí. Con nuestros compañeros productores estaremos por turnos si es que se nos autoriza y si es que se nos da paso a las veedurías ciudadanas en las aduanas, ¿no es cierto? Pero este cuento de que pasan por trocha, esto es un cuento. Estos pasan por la vía principal y pasan saludando y trailers llenos. En el tema de la leche, nosotros entendemos que las horas del tráfico de los trailers grandes es entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. Esas es las horas en las que están circulando estos trailers de 15, 20 mil litros de leche, y como aquí en nuestro país se caracteriza por la falta de control en todos los niveles, entonces acá esto es tierra de nadie. Pero estamos decididos a enfrentar esto, estamos decididos a ser parte de las soluciones, no nos vamos a estar solo quejando, y planteamos a los poderes públicos que asuman su responsabilidad. Esa es ¿Quiénes la son, posición que hemos quiénes son tenido. los beneficiarios de todo este contrabando? Porque debe haber alguien detrás de todo este entramado para que, primero, se hable con autoridades policiales o militares aduaneras para que no controlen. Y segundo, si alguien hace contrabando, no creo que sea gratuito ese saludo que usted dice, algo ha de haber por debajo. ¿Quiénes Hay son una, beneficiados? Así es, esto es toda una telaraña que en donde va a parar finalmente es el que compra el producto, el que se beneficia,
aduciendo de que está comprando producto más barato. Entonces, esa persona que compra producto más barato, ¿no es cierto?, por tratar de mejorar sus utilidades en la ganancia, en las utilidades, ¿no es cierto? Entonces, es la persona que está generando que este negocio florezca, ¿no es cierto? Entonces, ahí existen cientos y miles de contrabandistas, unos que pasan la frontera, otros que pasan los controles, otros que llegan a los mercados y otros que ubican los productos. Entonces, se convierte en una verdadera telaraña en donde hay cientos y por no decir miles de personas que trabajan en esto. En el tema de la leche, por ejemplo, que es el tema que a nosotros más que ubicamos, obviamente, porque es nuestro sector, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos, y es fácil, a las redes sociales, usted se mete un momentito a las redes sociales, ¿sí? Y pone ganados de leche que se oferten, entonces es ganado en cantidades, vienen realmente de a 10, de a 15 rejos completos que se ofrecen al mercado en precios para nosotros no competitivos, ¿no? Animales de 2 años y medio listos para entrar a producir que se ofertan en $800, cuando nosotros sabemos que al productor, a nosotros criar un animal 2 años y medio nos cuesta por encima de los $1,000, ¿sí? Entonces, han venido a quebrar, han venido a romper todo, no hay condiciones de seguridad. Y lo que es peor, por ejemplo, entran animales sin control y entran productos agropecuarios sin control fito ni zoosanitarios. Entonces, acá pueden haber realmente contagios, como sucedió, por ejemplo, con la palma, ¿no? La palma prácticamente en el país casi está desaparecida por una enfermedad de la planta, ¿no es cierto? Entonces, son productos de fitosanitarios que ingresan estos virus también para las plantas y que acaban con todo. Lo mismo es en los animales. Si no hacemos algo, la gran conquista del país, porque se le declare libre de aftosa, está en riesgo. ¿Qué pasa con estos animales que vienen con brucelosis, tuberculosis y que nuestras autoridades no pueden controlar? Entonces, hoy se está planteando, por ejemplo, algo que me parece ser la solución, que todo el ganado, absolutamente todo el ganado, que no quede uno sin registro de un arete con chip. Entonces, que no entren a los camales animales que no tengan este arete y que este arete signifique la prueba del origen, de dónde viene y las ventas que se pudieron haber hecho de esos animales. Controles de esa naturaleza nos va a tocar hacer, ¿no es cierto? Igual que le estamos pidiendo a las industrias que justifiquen a quienes han comprado. Si dicen que están vendiendo 3,000, 4,000 litros, entonces han comprado 3,000 y 4,000 litros. Resulta que ellos registran compras de 1,000 y ventas de 3,000. Entonces, en esas diferencias es en donde nos meten estos camiones fantasmas que traen los productos que nos tienen al borde de la quiebra. Entonces, lo que le estamos pidiendo a las autoridades, que nos den garantías, que limpien este mercado que está lleno de telarañas y que nos permitan producir en seguridad y en paz sobre todo. Estamos en un proceso electoral donde los candidatos escuchan a todos. ¿Algún candidato se ha acercado o ustedes le han hecho la propuesta para que él incluya, ese candidato, puede ser asambleísta o a la presidencia de la República, qué mejor, para que incluyan en su plan de gobierno el tratar de mejorar las condiciones de vida y de producción de los pequeños ganaderos, se puede decir, de los campesinos, de los ganaderos de a pie en el campo? Mire, nosotros miramos con una preocupación y una nostalgia enorme el ver, por ejemplo, en los grandes debates ahora presidenciales, que todos hablan y se llenan el pecho y los pulmones de la palabra agro y de la palabra producción agropecuaria y hablan de que este país se sustenta básicamente en estos dos pilares. Pero lamentablemente es el sector más abandonado. Fíjese usted, si ellos, que son los que visualizan los problemas del país y que son los que plantean soluciones al país, están con nosotros, que nosotros somos un sector abandonado y que se tienen que hacer soluciones. Pero este discurso lo hemos escuchado a lo largo de todos estos años. Cada vez que hay procesos electorales, nos ponemos de moda. Los productores agropecuarios, que hay que atenderlos, que hay que fomentarlos, que hay que apoyar, ¿no es cierto? Y todo tipo de propuestas, pero en las prácticas y en los hechos usted no ve absolutamente nada de eso.
y simplemente al sector agropecuario le pueden ayudar de dos maneras o de tres, que son determinantes y no hay vueltas más que darse. Primero, que el sector agropecuario pueda acceder al crédito. No podemos hablar de acceder al crédito bajo las condiciones que nos plantea la banca, a un 22, a un 16%. Los productos agropecuarios se ven a los 6 meses, ¿no es cierto? Los productos agrícolas y los productos pecuarios se los mira a usted los resultados a los 2 años. Entonces, son capitales que a veces están dormidos en el tiempo para empezar a producir. Y esto no entiende la banca. Entonces, a usted le empiezan a cobrar intereses desde que le dan los préstamos y esos intereses altos no hay manera de pagarles. Si no se logra pagar, prestar, como en otras partes del mundo, préstamos de hasta un 3, un 4%, entonces aquí no hay condiciones de producción. Eso, una primera situación. Segundo, tecnificación del campo. Existen leyes de fomento que le dicen que nos dicen a los productores que nosotros tenemos derecho a tener maquinaria, herramienta, todo lo que se necesita para producir y que se importe libre de aranceles, hasta ahí muy bien. Pero ¿qué resulta? Que esto sirve solo para los importadores. Los importadores ingresan tractores, insumos, abonos orgánicos, químicos, todo lo que tienen que traer, ingresan liberados de aranceles, es decir, el país les hace pasar esto bajo un pretexto de una política de fomento. Y los importadores triplican los precios. Por ejemplo, traen un tractor en 15,000. Entonces, si ese tractor en 15,000 se lograra pasar al productor, diga usted, los 15 más una utilidad de un 30%, que creemos que sería un poco racional por los riesgos que también tienen y todo esto, entonces se nos venda a unos 19, a unos 20, a unos 22, ya una ganancia razonable para el importador, pero no, traen un tractor en 15 y nos venden en 45, en 52, en 54. Nadie protesta. Abonos que llegan para ellos en menos de $1 los venden en 15. Entonces, bajo estas condiciones, no se puede hacer producción, ¿no es cierto? Entonces, estamos afectados por eso también. Y por último, el contrabando. Si algún candidato, si algún político por ahí quiere realmente atender al campo, aquí no hay que darse mucha vuelta. Simplemente estos 3 puntos y comenzaríamos a tener una producción bajo otras condiciones, ¿no es cierto? Y no como ahora, pues peor todavía, amenazados por los mercados comunes. Amenazados por los mercados comunes en donde se está entregando toda la producción a mercados mucho más grandes que nos van a absorber y que nos van a pasar la planadora sin opciones de nada. Entonces estamos analizando qué bonito venderles banano sin aranceles, qué bonito venderles qué más lo que se les vende, las rosas, se les vende algunos productos, entran sin aranceles por vender 7, 8 productos, vamos a entregar todo lo demás, desde los pañuelos hasta todo. Entonces, tenemos que medir los impactos de los mercados comunes. Ya tenemos la experiencia de Colombia. Colombia, el sector productivo de Colombia está al borde de la quiebra. ¿Por qué? Porque están invadidos de productos de afuera. Entonces, esto no se puede dar. Alguien tiene que decir, no, señores, esta no es la vía, este no es el camino, esta es una novelería que va a terminar perjudicándonos y acabando con el aparato productivo de los países, en este caso del Ecuador, ¿no es cierto? Y Colombia, ni de los bien comenzó el 1, por favor, termina la idea. gracias, don Bolívar. Colombia no llegaba el 1 de enero y ya tuvo una importación de más de 50,000 toneladas de leche en polvo. Esa pobre gente, ¿dónde va a colocar su leche los próximos 7 meses? ¿Qué van a hacer con ese producto? Entonces, esas son condiciones absolutamente destructoras. ¿Para quién? Para los miles y millones de personas que viven o vivimos de esto. Bueno, hablo del caso colombiano. Entonces, por eso es que Colombia se empieza a fijar en el Ecuador. Y como tiene excedentes, porque no puede vender, entonces, claro, acá vamos a dejar la leche. Y como entran en acuerdos y en contubernios con ciertas autoridades que son realmente una afrenta para el uniforme ecuatoriano, seguramente cuando ellos están de turno, ahí es en donde pasan estas cosas. 16 candidatos. ¿Alguien se ha acercado o ustedes se han acercado para que Bueno,
Sí, no es, Inclúyanlo dentro de sus propuestas. Son 16 salvadores que quieren hacer algo por el país, hay que aprovechar. nuestra organización, dentro del directorio nacional, hemos acordado tratar de hacer acercamientos con los candidatos, ¿no? Este momento tenemos confirmado conversatorios vía Zoom con 2 candidatos. Sí, aspiramos a seguir conversando con más de ellos. Nos ha aceptado la invitación el candidato Yacu, ¿sí? El candidato Arauz también. Aspiramos que nos acepte la invitación también el candidato Lazo, ¿sí? Posiblemente también el candidato Herbas nos acepte y quisiéramos también conversar con César Montúfar y los candidatos que obviamente quieran escucharnos y que quieran compartir estas ideas dadas por un sector que es el que vive las realidades, porque ellos parece que están tratando de solucionar mundos en donde ni siquiera conocen cómo funcionan las cosas. Ustedes entonces están invitando a los que van en las estadísticas bien, ¿no? Arriba, Lazo, Arauz y Yacu Pérez. Entonces, están acercándose a los posibles candidatos que entren a la segunda vuelta. Entendemos que de ese grupo saldrá el próximo presidente o presidenta de la República, ¿no? Y nosotros consideramos que hay que escucharles y creo que ellos deberían escucharnos también, ¿no? Para que esto no termine únicamente en ofrecimientos y en discursos baratos, sino que se conviertan en realmente ya en puentes que se vayan concretando y en acuerdos que se vayan luego realizando. Entonces, la próxima semana justamente estamos ya por concretar, me parece que miércoles y jueves tenemos ya estos primeros encuentros con la gente. Estamos pendientes de eso, estamos atentos a eso y creo yo que ellos también tienen muchas cosas que escucharnos. Acuérdese que el sector agropecuario es el sector que más fuentes de trabajo genera. Son en total, sector agropecuario, hablamos de 4 millones de puestos de trabajo. Solamente el sector lechero tiene 1,5 millones de puestos de trabajo, directos e indirectos, ¿sí? Más el resto del sector somos 4 millones. Entonces, realmente somos el pilar fundamental de la economía del país luego de las extracciones, ¿no es cierto? Y de hecho, parte de los productos pecuarios, agropecuarios que tiene el país son los que se exportan y esos contribuyen a la gran economía nacional. Pero esto está en peligro de desaparecer. Todos están de acuerdo con los mercados comunes. Yo no sé si has estudiado ya los impactos que esto va a significar en el sector productor y concretamente en el sector agropecuario si no se dan las protecciones suficientes. Y una reflexión adicional, si usted me permite, don Bolívar, Sí. una reflexión adicional de lo que hemos dicho. La pandemia nos está enseñando muchas cosas y lamentablemente nos está enseñando cosas que tenemos que asumir por sobrevivencia. Una de ellas es que los países tienen que aprender a vivir cerradas las fronteras. Antes hablábamos del ciudadano del mundo, del ciudadano internacional. Aquí rompemos fronteras, aquí ya no existen, aquí todo es una sola vía. Y resulta que ahora ya no podemos seguir hablando de esto, porque los países tienen que aprender a vivir con sus fronteras cerradas, como hemos vivido ya muchos meses. Y cuando decimos fronteras cerradas, queremos decir que tenemos que aprender a vivir con lo que producimos cada país. ¿Qué pasaría si el Ecuador, por estos mercados, por ejemplo, se acostumbra a la manzana chilena, se acostumbra a las legumbres de otros países, se acostumbra a la carne de otros países, se acostumbra al arroz de otros lados y se tiene que cerrar las fronteras? Aquí habría hambre, aquí habría desesperación. Por eso, sabiamente, la Constitución habla de la soberanía y de la seguridad alimentaria. Entonces, eso es lo que vamos a proponer en los próximos días. Nosotros estamos organizándonos para hacer una gran marcha a nivel de varias provincias. Esperamos que se nos sumen más. Somos 5 nosotros y esperamos que se nos sumen más, ¿no es cierto? Para decirle al país que no estamos de acuerdo que los mercados comunes irresponsablemente firmen cualquier cosa y que la soberanía alimentaria es un mandato constitucional y que se tiene que salvaguardar eso a través de las cláusulas
que correspondan, las cláusulas de salvaguarda, las cláusulas que se generan alrededor de los sectores vulnerables y de los sectores más delicados de la economía, para que no se entregue todos los mercados a intereses económicos poderosos y que lo único que van a hacer es arrasar con toda la producción nacional. Para agradecerle su tiempo, don Francis, quisiera que usted nos mencione, ¿hay futuro para el pequeño productor de leche tomando en cuenta este tratado también de libre comercio que se está ya gestionando a través del gobierno ecuatoriano con el de Estados Unidos, por ejemplo? ¿Eso perjudicaría de cierta manera el futuro, la prosperidad que algún rato quiera tener el pequeño productor de leche? ¿O ya no hay futuro definitivamente para la gente del agro, como decimos nosotros? Mire, nosotros estamos claros, lamentablemente poca gente, pero tenemos que estar claros todos y la gran mayoría, que si no hacemos algo, simplemente desaparecemos. Si no, este momento no generamos las condiciones de entendimiento, simplemente estamos condenados a desaparecer. Yo quisiera comentarle, por ejemplo, ya hay muchos productores grandes, productores de haciendas grandes, que ellos aceptan que si entran en el mercado común, ellos tendrían que vender el ganado y simplemente dedicarse a la siembra de pastos para abastecer, en cambio, a los más grandes, a los que están ahorita produciendo sobre los 10,000, 15,000 litros diarios. Y que esa va a ser la realidad ahora. Entonces, si eso se da, significa que mandarían a la desocupación a más de 800,000 personas. Y eso sería terrible para el país. ¿Por qué? Porque ni siquiera los que producen en cantidades podrían ser competitivos. Peor aún, los chiquitos, los pequeñitos, los que no tienen nadie quien les proteja. Por eso es que nosotros estamos planteando que ni siquiera se importe la leche en polvo. Es decir, entran en los mercados comunes, pero no se puede importar la leche en polvo. Únicamente de esa forma podremos proteger a nuestro pequeño productor. Porque claro, el momento en que tiene que competir nuestra leche con la leche en polvo, viene leche en polvo en 28 centavos. Nosotros tendríamos que, para ser competitivos, ofertarles a 28 centavos. Pero ojo con esto, bueno fuera que de 42 se baje a 28, asimismo que de 80 o de 90 o de 1,25 se baje más o menos un 20% para el productor. No, el industrial no pierde un centavo, el industrial no baja un centavo al productor. Lo único que le interesa al industrial es materia prima más barata, ¿sí? Entonces va a escoger la leche en polvo. Perú ya consiguió esto. Nosotros tenemos ese ejemplo. Perú ya consiguió que se prohíba la leche en polvo, porque la leche reconstituida, así como se le llama, ¿no es cierto? Porque es leche que le meten agua para reconstituirle, esa leche no alcanza los niveles de vitaminas, de proteínas, de minerales y de aminoácidos que tiene la leche. Entonces resulta una venta fraudulenta para el consumidor. Bajo ese argumento, Perú consiguió, los productores peruanos consiguieron la prohibición de la importación de la leche en polvo. Y nosotros vamos por lo mismo, que en los mercados, los acuerdos comunes, se exonere ni no se acepte la importación de la leche en polvo. Y en tema de quesos, solamente se puede importar como mínimo los famosos y denominados quesos madurados, nada más. Si no se hace eso, 800,000 personas, no menos, estarán condenados a la desocupación, y 800,000 personas de los campos, de los campesinos pobres, serán los próximos cinturones de pobreza de la ciudad y de las ciudades. Entonces, esto se puede evitar. Hay que abrir un poquito el sentido común, y las personas que toman las decisiones tienen que medir estas cosas, porque caso contrario serán los peores errores que se tomen en contra del país. Agradecer a don Francis Abad, él es presidente de la Confederación Nacional de Pequeños Productores de Leche, en esta tarde. Don Francis, encantado, y estaremos nosotros siempre pendientes de lo que acontece con los pequeños productores de leche. Muchísimas gracias a usted, que tenga una buena tarde. Gracias, don Bolívar, siempre agradecidos con usted.